tal? Buenas tardes con todos los presentes en la transmisión de Facebook. El día de hoy vamos a continuar con la quinta sesión del seminario divulgativo del Grupo Estudiantil de Física Teórica de la Universidad Nacional de Callao. En esta oportunidad tenemos a la doctora Berta Cuadros Melgar, que nos va a hablar del tema de aspectos geodésicos y estabilidad de un agujero negro. Vamos a mencionar quién es la doctora Berta, ¿no? Pues ella estudió física en la UNSA, en Arequipa, hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Sao Paulo, cuenta con postdoctorados en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad Nacional Técnica de Atenas y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de la Universidad de Sao Paulo. Sus intereses de investigación son física de agujeros negros, teorías modificadas de gravitación y aplicaciones de la conjetura ADS-CFT. Y como mencioné, nos va a platicar acerca del tema de aspectos geodésicos y estabilidad de un agujero negro. Listo, doctora, nuestro espacio es este. Muchas gracias, Katia. En primer lugar, quiero agradecer a todo el grupo estudiantil de Física Teórica de la UNAC por esta oportunidad para contarles un poco sobre mi trabajo. Especialmente le agradezco a Jorge por todas las coordinaciones que ha hecho. Y en esta oportunidad les voy a contar un poco sobre agujeros negros, los aspectos geodésicos y la estabilidad. Bueno, voy a darles el plan de la charla. Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre la relatividad general. En realidad es una motivación para saber por qué es interesante estudiar esta teoría y cuáles son las opciones que nos da. Enseguida continuaré hablando sobre agujeros negros. Vamos a ver qué son los agujeros negros y vamos a estudiar la solución más simple, que fue la primera solución que fue encontrada, la solución de Schwarzschild. Vamos a ver las geodésicas y vamos a ver también los modos cuasinormales que se producen cuando perturbamos ese tipo de agujero negro. Y nuestro objetivo va a ser juntar estos dos conceptos. Juntar el concepto de geodésicas y de modos cuasinormales a través de una correspondencia. Y finalmente les voy a contar un resumen y las conclusiones que podemos sacar de esta charla. Muy bien, entonces comencemos con la motivación. Esta figura que tengo aquí fue tomada del libro Gravitation de Misner, Thorne y Wheeler y es sobre la parábola de la manzana. Okay. Entonces, ¿qué dice esta parábola? ¿No? Teníamos un estudiante de física que está sentado debajo de un árbol y de pronto ve que cae una manzana al piso y se fija que las hormigas que están en el piso comienzan a subirse por esta manzana y agarra una lupa y ve que una ampliación aquí de una región pequeña de la manzana. Las hormigas están caminando por líneas perfectamente rectas, ¿no? Entonces la primera conclusión que él saca es que en regiones pequeñas las líneas que siguen las hormigas son rectas. Ahora él ve un par de hormigas que están aquí encima de la manzana, en la parte de arriba, que están yendo en dos direcciones diferentes, ¿no? Y ellas comienzan a caminar, pasan aquí la hendidura donde está el palito de la manzana y se vuelven a cruzar en un punto más adelante, ¿no? Entonces él recuerda que en un espacio plano, un espacio euclidiano, esto no pasa, ¿no? Las rectas solo se pueden cruzar una vez, no dos veces, ¿no? Así que, bueno, él reflexiona aquí qué puede estar pasando, ¿no? Y una de las reflexiones que hace es que si uno considera la teoría newtoniana, uno puede pensar que la hormiga está siendo atraída por el palito de la manzana, ¿no? Pero si uno ve esto de una forma más geométrica, lo que en realidad está pasando es que la hormiga está siguiendo solamente la geometría de esta manzana, está siguiendo por esta hendidura espontáneamente, ¿no? De esto podemos sacar una conclusión de la diferencia entre estas dos teorías de gravitación, la newtoniana y la relatividad general. Para Newton, la teoría de gravitación es una teoría de acción a distancia, ¿no? Donde existen dos masas que se atraen por esta fuerza gravitacional y la interacción es una interacción instantánea. Pero para la relatividad
¿no? Lo que ocurre aquí solo es consecuencia de la materia y del espacio-tiempo. Entonces, en este caso, la materia representada por este palito está curvando aquí la manzana. Y la hormiga, que representa también materia, se está moviendo según lo que le diga el propio espacio aquí, ¿no? Entonces, la gravitación del punto de vista de la relatividad no es más que una teoría de la dinámica de la geometría del espacio-tiempo. Esto también puede visualizarse de una manera, por ejemplo, considerando esta analogía, que no es la mejor analogía que tenemos, pero sirve para los propósitos. Imaginémonos que esta malla que tenemos aquí es la tela del espacio-tiempo, es una tela elástica. Entonces, si colocamos un planeta, por ejemplo, en esta tela, la tela se va a hundir, va a curvar este espacio, ¿no? Y si colocamos una bolita aquí representando, por ejemplo, un satélite de este planeta, vamos a ver que él hace una órbita aquí alrededor de este planeta. Desde el punto de vista newtoniano, nuevamente podemos pensar que es una atracción gravitacional, pero desde el punto de vista de la relatividad sabemos que la masa aquí está diciéndole al espacio cómo curvarse y el espacio-tiempo le está diciendo a la masa cómo tiene que moverse. ¿Y cómo podemos sustentar estas observaciones? Existe un principio que es el principio de equivalencia, ¿no? Este principio de equivalencia lo que va a hacer es relacionar un campo gravitacional con un sistema de referencia acelerado. Entonces, este principio nos dice que si tenemos un sistema de referencia no acelerado, es decir, un sistema inercial, en el cual existe un campo gravitacional, y de otro lado tenemos un referencial uniformemente acelerado, ambos son físicamente equivalentes. Esta equivalencia es fundamental para sustentar la teoría de Einstein. Ahora, en términos matemáticos, ¿cuál es la principal ecuación que nos muestra la teoría de la relatividad? Son estas ecuaciones aquí, el conjunto de ecuaciones de Einstein. Aquí tengo objetos que son llamados tensores, que tienen dos índices aquí, pueden ser representados en este caso como matrices. Los índices representan las 4 direcciones del espacio-tiempo, o sea, una dirección temporal y 3 direcciones espaciales. Es decir, estas matrices serían unas matrices 4×4. El lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein nos muestra el contenido geométrico de la teoría y el lado derecho nos muestra el contenido material de esa teoría. Entonces aquí del lado izquierdo tenemos este tensor que se llama tensor de Einstein, que tiene toda la información de la geometría. Tenemos este término también, que es el término de la constante cosmológica, que es muy importante en aplicaciones cosmológicas, cuando tenemos que modelar el universo, por ejemplo, y nos dice cómo ese universo está acelerando o no, o está contrayéndose, en fin, ¿no? Existen varios modelos para eso. Y del lado derecho tenemos este tensor, que es el tensor de energía-momento, que nos dice qué materia y qué energía tenemos en este espacio-tiempo. Ahora bien, esta teoría predice dos cosas que no existen en la teoría newtoniana, que es la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales. Ambas cosas fueron detectadas por primera vez en 2015, 100 años después de que Einstein postulara esta teoría. Y eso fue gracias a la observación de ondas gravitacionales por la colaboración LIGO. Observar esas ondas gravitacionales fue un salto tecnológico enorme. Y todas las tecnologías, los programas que fueron desarrollados para esa observación ahora pueden aplicarse en ingeniería, en medicina y en otras ciencias, por ejemplo, ¿cierto? Pero muy aparte de todas esas tecnologías que nos puedan ayudar, existen también un par de tecnologías que las usamos en el día a día y no sabemos que vienen de la relatividad general. Entonces vamos a recordarles quiénes son esos dispositivos. El primero de ellos es el GPS. GPS, Global Positioning System, por sus siglas en inglés.
Y ese sistema es un sistema que antes servía solamente para aplicaciones militares o en los aviones para que puedan aterrizar cuando había mal clima, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo lo tiene en el celular y todo el mundo que quiere ir a un lugar simplemente le pide al GPS que lo guíe, ¿no? Y la existencia de ese GPS es gracias a las correcciones que vienen no solamente de relatividad especial, sino también de la relatividad general, ¿no? Y la otra aplicación que también la usamos en la vida diaria y que de hecho muchos la están usando ahora que se están conectando para esta charla, yo misma me estoy conectando por esa tecnología, es la tecnología Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi es una señal, es una onda electromagnética y podemos captarla en nuestros dispositivos gracias a un algoritmo que fue desarrollado originalmente para la detección de mini agujeros negros. Entonces vemos que a diario usamos la relatividad general. Entonces la próxima vez que usemos nuestro GPS y que nos conectemos en la red, agradezcámosle a la relatividad por darnos toda esta tecnología. Muy bien, entonces espero haberlos motivado y vamos a comenzar con la primera parte de la charla hablando sobre agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Podemos dar una respuesta matemática. Un agujero negro no es más que una solución de la teoría de gravitación de Einstein. Podemos dar una definición más pictórica, más poética, si quieren llamarla así. Un agujero negro también es una discontinuidad en la tela del espacio-tiempo. Y una definición más física sería que un agujero negro se trata de una región del espacio-tiempo que posee un campo gravitacional muy intenso, de tal forma que ni siquiera la luz puede escapar a él. Este agujero negro posee una singularidad, que siempre está cubierta por un horizonte de eventos. Ese horizonte de eventos actúa como una membrana de sentido único. Eso quiere decir que todo lo que entra se queda ahí, no puede salir de vuelta. Así que no tenemos más información de lo que hay detrás de ese horizonte de eventos. Eso constituye una barrera para el flujo de información. ¿Qué agujeros negros tenemos en la naturaleza? Tenemos dos tipos. Los agujeros negros astronómicos, en primer lugar, que por ejemplo pueden formarse del colapso de una estrella y generalmente se encuentran en sistemas binarios y su masa está entre 10 y 100 masas solares, ¿no? Son los agujeros que están aquí. Vean que en esta figurita tengo una escala logarítmica para la masa, ¿no? de los agujeros negros. Y el otro tipo son los supermasivos. Esos supermasivos generalmente están en el centro de las galaxias y son fuentes de cuasares. Por ejemplo, tenemos aquí el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ese agujero negro tiene un tamaño de 4 millones de masas solares. Tenemos aquí también otro agujero más grande, que es el que está en el centro de la galaxia M87, que tiene 6.500 millones de masas solares y del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de agujeros negros tenemos? El segundo tipo son los agujeros negros microscópicos, que pueden haberse formado durante el universo primordial por la alta densidad del medio y se cree que se evaporaron emitiendo radiación Hawking. ¿Cómo podemos detectar esos agujeros negros? Bueno, podemos detectarlos de dos formas. Una forma indirecta, ¿no? Que sería estudiando los efectos producidos en la vecindad de esos agujeros negros, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, el Sagittarius A, que fue observado durante varios años. Las estrellas que estaban en esta región seguían órbitas como si hubiese una masa en el centro. Fue calculada esa masa y se descubrió que lo único que podía hacer ese objeto sería un agujero negro. Y de hecho, gracias a eso,
El año pasado, el 2020, la mitad del premio Nobel fue para los astrónomos que hicieron esos estudios, Reinhard Genzel y Andrea Ghez. También podemos detectar esos agujeros negros actualmente de manera directa, usando ondas gravitacionales. Eso fue a partir de 2015, gracias a la colaboración LIGO. De hecho, también en 2017, los ganadores del premio Nobel fueron los fundadores de LIGO, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Y también podemos tener una fotografía de un agujero negro por reconstrucción de datos observacionales, que eso fue hecho por la colaboración Event Horizon Telescope. La primera foto que salió fue en 2019, este año también salió una nueva foto con una resolución mayor y son de este agujero negro precisamente, del M87. Bueno, entonces ahora que sabemos un poco más sobre agujeros negros, vamos a concentrarnos en la primera solución de agujeros negros que fue obtenida en la historia de la física. Esa solución es la solución de Schwarzschild. Aquí tengo una foto de la familia Schwarzschild. Carl Schwarzschild, que es quien nos interesa, está aquí, ¿no?, acompañado por sus hermanos y sus padres. Él venía de una familia judía alemana y era un astrónomo y matemático muy famoso. Cuando tenía 40 años, en 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, decide alistarse en el ejército alemán como voluntario. Y como era un científico, pues lo mandaron a Bélgica como director de una estación meteorológica. Posteriormente, cuando ganó entrenamiento como artillero, lo mandaron a Francia y finalmente al Frente Oriental en Rusia. En ese Frente Oriental él se dedicó a calcular las trayectorias de los misiles de largo alcance. Y en sus tiempos libres, él supo de la nueva teoría de relatividad presentada por Einstein en 1915 y decidió hacer cálculos, ¿no?, y encontrar la primera solución de las ecuaciones de Einstein para una masa esféricamente simétrica. Él le escribe a Einstein en diciembre de 1915 contándole de esta solución y también le cuenta que había logrado resolver el problema de la precesión de la órbita de Mercurio, ¿no? Sabemos que las órbitas en nuestro sistema solar no son órbitas cerradas, ¿no? Son órbitas que van abriéndose tridimensionalmente. En el caso de Mercurio, tenemos que el semieje mayor de la órbita elíptica de Mercurio va precesionando, ¿no? En el caso de Mercurio es, digamos, el efecto más dramático. Para el caso de los otros planetas es un efecto bastante pequeño y se necesitan muchísimos años de observación para detectarlo. Pero ese efecto se intentó explicarlo por métodos newtonianos, pero aún quedaba una fracción que no podía ser explicada por ninguna teoría. Pero cuando llegó la teoría de la relatividad, Schwarzschild usó su solución justamente para explicar esa pequeña fracción y lo logró. Desgraciadamente, cuando Schwarzschild estaba en Rusia, se le manifestó una enfermedad autoinmune, el pénfigo, que es una enfermedad que ataca las células de la piel. Entonces salen ampollas, se vuelven heridas, es una enfermedad bastante dolorosa, así que fue dado de baja y 2 meses después, ya en 1916, muere. Pero él nos legó una solución que probablemente es la solución más estudiada en relatividad y en teorías de gravitación, ¿no? Y es esa solución que vamos a estudiar ahora. Esa solución está descrita aquí, ¿no? Esta métrica describe el campo gravitacional alrededor de una masa esféricamente simétrica. En el caso de un agujero negro, este parámetro m está justamente relacionado a la masa del agujero y vemos que tenemos aquí 2 puntos singulares en esa métrica. Uno de los puntos singulares es r igual a 2m, donde ese punto r igual a 2m representa el horizonte de eventos, ¿no?
No es una singularidad física, es solamente una singularidad de coordenadas, entonces puede ser removida con una transformación de coordenadas, pero existe también otra singularidad, que es la singularidad en R igual a 0. Esa sí es una singularidad física, ¿no? Y es la singularidad que un agujero negro siempre viene cubierta del horizonte de eventos. Ahora, en ese tipo de métrica podemos estudiar, por ejemplo, las trayectorias que las partículas realizan en esa región. En particular, si estudiamos las trayectorias de las partículas nulas, o sea, de los fotones, vamos a encontrar una ecuación de este tipo, ¿no? Para llegar a esta ecuación, hemos supuesto que tenemos órbitas ecuatoriales, o sea, uno de los ángulos aquí ha sido hecho igual a pi sobre 2. Y además, aprovechando que esta métrica solo depende de la coordenada radial, podemos definir dos constantes de movimiento para esa partícula, que serían su energía y su momento angular. La ecuación que sobra es esta ecuación, la ecuación radial, de la trayectoria radial, y la hemos escrito de esta manera para poder comparar con un caso de mecánica clásica. Aquí tendríamos la ecuación que seguiría una partícula de energía total E cuadrado sobre 2 de masa unitaria. Aquí tendríamos su energía cinética y aquí su energía potencial. Entonces, con esa analogía de mecánica clásica, podemos llamar este término de aquí el potencial efectivo. Y sabemos que estudiando un potencial efectivo, podemos saber qué tipo de órbitas pueden seguir esas partículas, ¿no? En este caso, las partículas de masa nula. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el gráfico del potencial efectivo para diferentes momentos angulares. Y una cosa curiosa que vemos aquí es que el potencial tiene un pico que no se mueve. El pico es independiente del momento angular que tenemos aquí y siempre aparece en R igual a 3m, ¿no? Ese pico, ¿no? Si hacemos la analogía nuevamente con la mecánica clásica, se trata de un punto de equilibrio inestable. Significa que las órbitas, que van a ser órbitas circulares con este radio R igual a 3m, van a ser órbitas que con cualquier perturbación o la partícula sale para el infinito o acaba cayendo en el agujero negro. El conjunto de órbitas circulares para este radio R igual a 3m es llamado esfera fotónica. Y el concepto de esfera fotónica es importante para definir el próximo concepto, que es la sombra de un agujero negro, que vamos a definir ahora. La figura que les estoy mostrando ahora es el mapa de las trayectorias para el agujero negro de Schwarzschild. Si tenemos, por ejemplo, una partícula que viene del infinito, ¿no? Viene en una línea prácticamente recta, ¿no? Porque en el infinito el espacio es plano para el agujero negro de Schwarzschild, ¿no? La distancia entre esa línea recta y el centro del agujero negro es lo que denominamos parámetro de impacto. Y para estas partículas sin masa podemos definirlo como la relación entre su momento angular y su energía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí en la figura? Este disco negro que tenemos aquí es el horizonte de eventos, ¿no? Que tiene un radio R igual a 2m. Esta circunferencia externa aquí tiene radio 3m y corresponde a la esfera fotónica. Y vemos aquí varias trayectorias, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos una partícula que viene aquí incidiendo, ¿no? Ella puede ser atrapada en la esfera fotónica, pero tarde o temprano va a caer en el agujero negro por tratarse de una órbita inestable. ¿Okay? Ahora, una cosa que podemos calcular aquí es la energía mínima que debería tener una órbita para poder vencer el pico del potencial que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para R igual a 3m, podemos calcular esa altura del potencial, ¿no? Y vemos que haciendo esa cuenta, que eso significa la energía total de la partícula, tenemos este resultado de aquí.
A partir de esta ecuación, ¿no? De estos dos lados de la ecuación, podemos aislar L sobre E y obtener el parámetro de impacto para esa órbita que logra vencer la barrera de potencial. Ese parámetro de impacto es raíz de 27m para el agujero negro de Schwarzschild, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa con ese fotón, ¿no? Que logra vencer esa barrera de potencial? Bueno, lo que significa físicamente es que el fotón con ese parámetro de impacto va a acercarse al agujero negro, la trayectoria se curva por el campo gravitacional intenso al que está entrando, puede entrar a la esfera fotónica, ¿no? Realizar una o dos vueltas, las vueltas que quiera, y acaba escapando de ese campo gravitacional, ¿no? Justamente porque tiene la energía suficiente para vencer la barrera potencial. Todas las partículas, todos los fotones que tengan parámetro de impacto mayor, ¿no? Van a lograr vencer ese potencial. Así que van a venir, van a curvar su trayectoria, pero van a poder volver. Eso significa que un observador que está de este lado, ¿no? Como todos estos fotones son atrapados por el agujero negro, no le van a dar ninguna información. Significa que él va a ver un disco negro, ¿no? Aquí, ese disco negro va a tener precisamente este radio, raíz de 27m, ¿no? Y fuera de ese disco sí va a tener información, ¿no? Incluso no solamente va a tener información de lo que está delante del agujero negro, sino también de lo que está detrás del agujero negro debido a cómo los fotones se curvan, ¿no? Aquí por detrás. Entonces, este círculo negro que va a ver el observador de radio, raíz de 27m, es lo que llamamos la sombra del agujero negro, ¿no? Entonces, esta sombra para el agujero negro de Schwarzschild tiene este valor, ¿no? Para otro tipo de agujeros negros tiene que ser calculado, ¿no? Seguir los pasos más o menos análogos y llegar a otro valor. Entonces, con esa idea de sombra del agujero negro, podemos entender mejor esta fotografía, la fotografía del M87, obtenida por la reconstrucción de datos del Event Horizon Telescope. Este agujero negro corresponde al centro de una galaxia elíptica que está a 16,8 megaparsecs de distancia y que tiene en su centro una fuente de radio compacta y brillante. Y comparando con el radio de la sombra que vemos aquí, sabemos que es un agujero negro con rotación, que son los llamados agujeros negros de Kerr. ¿Okay? Y esta foto no solamente nos muestra la sombra, ¿no? Que como ya vimos no corresponde al horizonte de eventos ni a la esfera fotónica, es un poquito mayor que eso. También nos muestra una parte más luminosa aquí adelante, ¿no? Eso sucede porque el agujero negro, generalmente los agujeros negros en el centro de las galaxias están rodeados por un disco de acreción, que es de todo lo que va cayendo al agujero negro, ¿no? Toda la materia que va cayendo y emite una radiación. Entonces, esta parte es más luminosa porque no estamos viendo solamente el disco de acreción que está delante del agujero negro, sino también lo que está por detrás, ¿no? Como ya vimos, los fotones pueden curvarse y dejarnos ver lo que está detrás del agujero negro, ¿no? Entonces tenemos aquí un fenómeno bien interesante y que parece fuera de la realidad, ¿no? Pero realmente la teoría es verificada con estos datos experimentales. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos qué es la sombra de un agujero negro, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es hablar sobre los modos cuasinormales. ¿Qué son estos modos cuasinormales? Bueno, la forma más simple de explicarlos es considerando un diapasón, ¿no? Si ustedes golpean un diapasón, el diapasón va a comenzar a vibrar con una frecuencia que va a depender de las características físicas de este diapasón y la intensidad de la onda va a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces podemos representar esa onda como esta exponencial imaginaria de I omega t, donde omega es un número complejo.
La parte real de ese número complejo va a darme la frecuencia de la oscilación y la parte imaginaria va a darme el decaimiento con el tiempo. Ahora, para nuestro caso, ¿qué significa esto? ¿No? Análogamente, si tenemos un sistema, ¿no? Aquí estoy considerando no solamente agujeros negros, considero también estrellas y cualquier otro tipo de sistema, puede ser perturbado y se va a generar como respuesta una vibración en el espacio-tiempo alrededor. Esta vibración son sonidos que caracterizan a este sistema. Esos sonidos son llamados modos cuasinormales, ¿no? Porque no son genuinamente estacionarios debido a la amortiguación que sufren y porque aparecen por un tiempo limitado, diferente de los modos normales que aparecen para tiempos arbitrarios. Estos modos cuasinormales primero fueron estudiados a partir de 1957 por Reggie Wheeler, haciendo perturbaciones pequeñas alrededor de un agujero negro. En 1967, Thorne también propone el mismo cálculo para estrellas relativistas. En 1970, Zerilli se da cuenta que no se van a obtener modos normales de estas perturbaciones, sino que las frecuencias van a ser complejas. Y por esos mismos años, Vishveshwara y Press se dan cuenta que esas frecuencias son características y pueden ser caracterizadas por lo que hoy conocemos como frecuencias cuasinormales. Entre 1979 y 1983, Chandrasekhar y Detwiler logran resolver numéricamente las ecuaciones para estas perturbaciones y confirman que se tratan de vibraciones en tiempos intermediarios. Y efectivamente estos sonidos característicos que están caracterizados por estas frecuencias cuasinormales nos dan la frecuencia de oscilación y la amortiguación y solamente dependen del tipo de agujero negro. Entonces esto nos lleva a varias conclusiones, ¿no? En primer lugar, aquí les muestro la foto de la primera onda gravitacional detectada en 2015. Se trata de una onda que viene de un sistema binario de dos agujeros negros que fueron acercándose, entraron en colisión y producieron un nuevo agujero negro, ¿no? Este nuevo agujero negro, ¿no? Cuando se estabiliza, ¿no? Vemos que el espacio-tiempo a su alrededor va a vibrar y se va a estabilizar. Esta fase aquí, que es el rain down, es lo que conocemos como modo cuasinormal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de producir moldes para diferentes teorías, no solamente para agujeros negros dentro de la relatividad general, sino también para teorías de gravitación modificada. De forma que cuando sean detectadas esas ondas gravitacionales, podamos comparar con los moldes y saber de qué tipo de agujero o qué tipo de estrella o qué tipo de sistema vinieron. Ahora, esos modos cuasinormales no solamente están presentes aquí en las ondas gravitacionales de sistemas binarios, también nos pueden dar información sobre la estabilidad de un objeto, ¿no? O de un sistema. Entonces, si esos modos cuasinormales van decreciendo, eso significa que el sistema es estable, absorbe la perturbación y no pasa nada. Pero si vemos que esa oscilación comienza a crecer en el tiempo, significa que el sistema es inestable. En el caso de agujeros negros, por ejemplo, esos agujeros pueden sufrir una transición de fase y volverse otro tipo de solución, otro tipo de agujero negro. Ahora, ¿qué perturbaciones podemos hacer para estos agujeros negros para intentar ver si son estables o no? Esas perturbaciones vienen en 4 tipos. Podemos utilizar campos escalares, vectoriales, espinoriales o perturbar la propia métrica, o sea, el propio espacio-tiempo, ¿no? Y linealizar las ecuaciones. Son las llamadas perturbaciones gravitacionales. Lo que vamos a obtener va a ser una ecuación que después de cierta transformación puede ser puesta de esta manera, ¿no? Que es la llamada ecuación tipo Schrödinger, que guarda cierta reminiscencia con la mecánica cuántica, ¿no? De ahí el nombre.
Y ahí en esta ecuación para esta perturbación, lo que vemos es el surgimiento de este tipo de coordenada, la coordenada R asterisco, que es la llamada coordenada tortuga. ¿Por qué se le llama coordenada tortuga? Bueno, esto es en analogía con una paradoja de Zenón de Elea, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Básicamente la paradoja dice que Aquiles le da una ventaja de cierta distancia a una tortuga y la tortuga comienza a andar. Aquiles, para alcanzarla, tiene que alcanzar primero el punto donde salió la tortuga, ¿no? Solo que cuando Aquiles llegue a ese punto, la tortuga va a estar más allá, ¿no? Así que nuevamente Aquiles tiene que correr para alcanzar el siguiente punto donde estuvo la tortuga. Pero siempre la tortuga va a estar un poquito más allá y el resultado es que Aquiles nunca va a poder alcanzar a la tortuga. Aquí entonces lo que pasa es que cuando uno hace el cambio de la coordenada R para la coordenada R asterisco, la coordenada R está definida desde el horizonte de eventos, o sea, para un agujero negro de Schwarzschild desde 2m hasta el infinito. Y cuando se hace la transformación aquí, conforme uno se acerca al horizonte de eventos, la tortuga comienza a crecer indefinidamente, de manera que nunca alcanza el infinito, ¿no? Entonces de ahí el nombre de coordenada tortuga. Y en esta ecuación también vemos que existe un potencial efectivo. Este potencial efectivo para todos estos tipos de perturbaciones en espacios planos o en espacios que tengan un horizonte tipo cosmológico, es decir, que uno no puede llegar al infinito, existe una barrera, ¿no? Puede ser escrito de esta manera, donde esta función f de r depende de la métrica del agujero negro, de la geometría del agujero negro. Esta función g de r va a depender de las características de la perturbación, ¿no? Depende de cuál de estas cuatro estamos usando. Aquí también tenemos la dimensionalidad del espacio-tiempo, en el caso de Schwarzschild son 4 dimensiones. Y tenemos esta constante que es el número multipolar asociado a la parte angular de la ecuación de perturbación. Cuando uno resuelve estas ecuaciones aquí, lo que uno obtiene es esto, ¿no? Que en escala normal tenemos aquí la oscilación, ¿no? Que como vemos va decayendo en el tiempo, ¿no? El agujero negro de Schwarzschild es estable para las perturbaciones. Pero la forma que generalmente nos gusta esquematizar aquí las perturbaciones es en escala logarítmica, ¿no? Aquí estamos graficando el valor absoluto de esta perturbación y este gráfico nos dice que tenemos oscilaciones que van decreciendo, ¿no? Y finalmente tenemos una cola. Esta cola del modo cuasi normal puede ser tipo exponencial, tipo ley de potencia, o incluso puede ser oscilante, ¿no? Eso depende del tipo de perturbación que estemos considerando. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es unir los dos conceptos, el concepto de sombra del agujero negro y el concepto de modos cuasi normales. Este es un trabajo que hicimos con mis dos colegas, Rodrigo y Jefferson, de aquí de Brasil, el año pasado. Y existía ya una conjetura que decía que estas cosas podían estar relacionadas, ¿no? Pero era una conjetura, ¿no? No había sido probada. Entonces lo que nosotros hicimos fue probar analíticamente esto, justamente para espacios-tiempos que contengan un agujero negro que sea asintóticamente plano o con un horizonte tipo cosmológico. Entonces, esa correspondencia, ¿qué dice básicamente, ¿no? Esta es la ecuación básica de esa correspondencia. Nos dice que la parte real de la frecuencia cuasi normal, ¿no? de algún tipo de perturbación es siempre proporcional al inverso del radio de la sombra de ese agujero negro. ¿Okay? Y la constante de proporcionalidad de aquí depende de la dimensión en la cual estamos trabajando. Entonces, si se trata de un agujero negro de Schwarzschild, tenemos 4 dimensiones, este factor es un medio, y L aquí también, como recuerdan, es el número multipolar asociado a la parte angular de la perturbación.
Esta correspondencia aquí se logra en el límite llamado iconal, que es el límite para número multipolar alto. Ese número multipolar alto va a depender del tipo de agujero negro. ¿No? Hay agujeros negros en los que el número multipolar alto significa el igual a 10. Hay otros agujeros negros que el número multipolar alto significa el igual a 1000. ¿No? Entonces depende de la teoría que estamos tratando. Aquí tengo los resultados para el agujero negro de Schwarzschild, ¿no? En D igual a 4, para una perturbación escalar, ¿no? Una perturbación con masa. Aquí tenemos las diferentes masas para ese campo escalar. Y calculamos aquí la parte real de las frecuencias cuasinormales, ¿no? Para diferentes L, ¿no? Y lo que vemos aquí, ¿no? de estos 4 primeros numeritos es que la parte real de la frecuencia tiene cierta dependencia con la masa de la perturbación, ¿no? Pero conforme uno se acerca al límite iconal, o sea, L grande, vemos que esa frecuencia deja de depender de esa masa. Ahora, si calculamos el inverso del radio de la sombra para el agujero negro de Schwarzschild y lo multiplicamos por esta constante aquí, en el caso sería L más 1 medio, lo que obtenemos son estos números aquí. Y uno ve que ya para L igual a 10, ¿no? Tenemos en 2 decimales el mismo resultado que la parte real de la frecuencia cuasinormal. Si vamos para un L grande, el límite iconal, vemos que prácticamente las dos frecuencias son iguales, tal como esperábamos, ¿no? Obviamente, estos resultados de aquí de las frecuencias cuasinormales son resultados numéricos, no son resultados analíticos. Esto de la sombra sí es un resultado analítico, pero vemos cómo perfectamente tenemos un acuerdo entre los dos lados y la correspondencia se cumple. Muy bien, entonces ahora los dejo con las conclusiones aquí, ¿cómo podemos resumir esta charla? En primer lugar, hablamos de la relatividad general y vimos que la relatividad general predice la existencia de dos cosas que no existen en la teoría newtoniana, que es la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales. Y la detección directa de ambos se realizó solamente en 2015. Antes de eso, tanto ondas gravitacionales como agujeros negros solamente eran detectados indirectamente. Hablamos también en la primera parte sobre lo que era la sombra del agujero negro. Esta sombra no es más que un disco oscuro y la frontera de este disco oscuro corresponde a los primeros rayos de luz que logran escapar del campo gravitacional del agujero negro. Y la verificación experimental de esta sombra ocurrió con la fotografía publicada en 2019 del Event Horizon Telescope del agujero negro M87. De otro lado, también hablamos de los modos cuasinormales, que son como las huellas digitales de un agujero negro, ya que dependen solamente de sus parámetros básicos, ¿no? Como son masa, carga y momento angular. En el caso del agujero negro de Schwarzschild, solamente tiene masa, no está cargado ni tiene momento angular, no está en rotación. Y estos modos cuasinormales se producen por perturbaciones a este agujero negro que responde con frecuencias cuasinormales, y estas perturbaciones pueden desestabilizar o no la geometría, ¿no? Esas conclusiones las sacamos del tipo de frecuencias que obtenemos numéricamente. Y finalmente conseguimos probar que existe una relación entre estos dos conceptos, ¿no? La correspondencia analítica entre el radio de la sombra del agujero negro y la parte real de las frecuencias cuasinormales en cierto límite para ese agujero negro. Ok, entonces muchas gracias por su atención. Estoy aquí para las preguntas que puedan haber surgido. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. La primera pregunta es, ¿esas frecuencias cuasinormales de qué parámetros requiere para su formación? Entonces,
Una vez que tenemos, a ver si les muestro aquí nuevamente la ecuación de los modos cuasinormales, esas frecuencias van a ser obtenidas a partir de esta ecuación, ¿no? O sea, se supone una dependencia en el tiempo de exponencial de i elevado a omega t y se resuelve la ecuación radial para esa perturbación. Y lo que vamos a obtener van a ser números bien definidos, ¿no? Números complejos, ¿no? De la parte real y la parte imaginaria. Y esos números solamente van a depender de las características del agujero negro y también del tipo de perturbación, ¿no? Por ejemplo, el número multipolar que pueda mostrar. Entonces, solamente dependen de los parámetros del agujero negro. Tenemos una segunda pregunta que dice, en caso que se tenga un solapamiento de ondas gravitacionales, ¿hay forma de poder detectar las frecuencias origen de cada una de ellas o solo se trabaja con lo detectado? Bueno, esa es una pregunta más experimental. Yo soy experta en experimento, pero por lo que sé, hay formas de limpiar los ruidos y hay algoritmos para poder separar diferentes modos que vienen acoplados en una onda gravitacional, ¿no? De hecho, esos algoritmos están bien desarrollados porque las ondas gravitacionales que fueron detectadas ahora consiguieron ser limpias de ese ruido o de otras fuentes. Ya, tenemos más preguntas por aquí. Esta es un poquito más extensa. Dice, las perturbaciones que mencionó se verían afectadas por la radiación de Hawking. En el caso de un agujero negro de Kerr, se tiene entendido que además del horizonte de eventos se tiene la ergósfera. ¿La inestabilidad de dicha ergósfera es un parámetro directo para las frecuencias cuasinormales? Ok, aquí tenemos en realidad dos preguntas, ¿no? La pregunta sobre la radiación Hawking y la pregunta sobre la ergósfera en el caso de Kerr. Sí. Primero, con la radiación Hawking. Para agujeros negros astronómicos, la radiación Hawking no es muy relevante. La radiación Hawking es básicamente un efecto cuántico que se agrega a los agujeros negros, ¿no? Este efecto, ¿no? O sea, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Cómo surgió esto de la radiación Hawking. En los 70s más o menos fueron Bardeen, Carter y Hawking que descubrieron que existía una analogía de las leyes de mecánica de un agujero negro con la termodinámica. Y fue Bekenstein que le asignó al agujero negro una entropía que era proporcional al área de horizonte de eventos. Y esa constante de proporcionalidad solamente pudo ser obtenida añadiendo un cálculo semiclásico, o sea, añadiendo alguna cosa cuántica a la teoría clásica de Einstein, y eso lo hizo Hawking, ¿no? El caso es de que si un agujero negro tiene temperatura, eso significa que puede irradiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de emisión puede ser? Quiere decir que el agujero negro no es negro, ¿no? O sea, no es tan negro como uno pensaba, ¿no? Entonces, fueron calculadas, ¿no? Los espectros de radiación. De hecho, se comporta no exactamente como un cuerpo negro, porque hay un factor que es el llamado factor de cuerpo gris, ¿no? que está delante de ese espectro. Y además lo que sabemos es que como esa emisión depende de la temperatura del agujero negro, para agujeros negros pequeños, que son agujeros negros con temperatura alta, la evaporación es un efecto natural. Entonces, por eso yo mencioné también que los mini agujeros negros que existieron en el universo primordial deben haberse evaporado, ¿no? Pero los agujeros negros astronómicos tienen una temperatura muy, muy baja, ¿no? De forma que al ser cuerpos, digamos, más fríos que la radiación cósmica de fondo, no consiguen emitir, ¿no? Y de hecho, si uno hace el cálculo, agujeros negros del tamaño de una masa solar, por ejemplo, llevarían más de la edad del universo para evaporarse. Entonces, cuando hablamos de modos cuasinormales,
que son hechos para agujeros negros astronómicos, el efecto de la radiación Hawking no es relevante. Eso responde a la primera pregunta. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ¿no? El caso de Kerr o el caso de Kerr-Newman, que sería el agujero con rotación y con carga. En ese caso existe una ergósfera y para calcular los modos cuasinormales uno no se preocupa mucho por la ergósfera, ¿no? Lo que uno hace es simplemente perturbar el agujero negro y obtener las frecuencias cuasinormales. Obviamente las frecuencias cuasinormales van a ser diferentes de un agujero negro que no tiene rotación, ¿ok? Pero, nuevamente, esas frecuencias solamente en el caso de Kerr van a depender de la masa del agujero negro y el momento angular. Y en el caso de Kerr-Newman, adicionalmente también de la carga de ese agujero negro. Pero no dependen en nada del radio de la ergósfera u otra cosa parecida, no. A ver, una pregunta más. Dice, en la figura 8, cuando dice que las colisiones dependen del tipo de perturbación, ¿cuáles serían? La figura 8, esta de aquí. Sí, esa misma. Ok, ¿cuál era la pregunta? Disculpa. Las oscilaciones dependen del tipo de perturbación y la pregunta es, ¿cuáles serían esas perturbaciones? Ah, ok. Bueno, esta figura aquí son para perturbaciones gravitacionales, ¿ok? Cualitativamente hablando, para el agujero negro de Schwarzschild, todas las perturbaciones tienen esta misma forma. Lo único que va a variar aquí va a ser, digamos, la escala, ¿no?, de las perturbaciones. Entonces puede variar la forma de decaimiento, puede variar la frecuencia aquí, ¿no? O sea, el tamaño de la onda. En el caso de Schwarzschild, por ejemplo, si consideramos perturbaciones espinoriales masivas, se ha visto que la cola aquí de la perturbación comienza a oscilar, ¿no? Entonces uno considera un envolvente aquí a la hora de hacer los cálculos. Serían las únicas diferencias, pero cualitativamente siempre tenemos esta figurita. Bien. Seguimos con las preguntas. ¿Qué diferencias podemos encontrar en la formulación de un agujero negro si usamos métricas diferentes a las de Schwarzschild? Entonces, para la teoría de Einstein, que sería la teoría clásica, las soluciones que tenemos en 4 dimensiones solamente son 3. La solución de Schwarzschild, que solo describe el campo gravitacional de una masa esféricamente simétrica. La solución de Reissner-Nordström, que es la solución con carga, que fue obtenida 2 años después de la solución de Schwarzschild, independientemente por Reissner y Nordström, que es una solución de una masa cargada, ¿no?, y describiendo el campo gravitacional alrededor. Y la otra solución es la solución de Kerr, que fue obtenida solamente en los años 60 del siglo XX, y que describe un agujero negro con rotación, que es el caso más realista, en realidad, de agujeros negros que vemos en el universo, ¿no? La mayoría de agujeros negros son así, ¿no?, de lo que sabemos. Y, bueno, aparte de esas 3, hay, digamos, la generalización juntando también carga y momento angular, que sería la solución de Kerr-Newman. Básicamente son esas soluciones que existen en la teoría clásica. En teorías de gravitación modificada existe todo un zoológico de agujeros negros, ¿no? Hay agujeros negros para todos los gustos y no solamente están caracterizados por esos 3 parámetros, masa, carga y momento angular, sino también pueden estar caracterizados por un campo escalar, por características de un campo espinorial, en fin, ¿no? Depende de la teoría modificada, qué fue modificado, ¿no?, en la teoría de gravitación. Gracias, esa fue la pregunta de Franco André Alosilla. Tenemos una pregunta más de Brian Gutiérrez. Dice, buenas noches, doctora Berta, ¿cómo se explica físicamente la sombra del agujero negro si la frecuencia real es 0?
Sí, esa es una pregunta muy relevante, ¿no? Porque, ¿qué pasaría aquí si el radio de la sombra es cero? ¿No? Aquí ya la correspondencia falla, ¿no? Para nuestra suerte es que frecuencias reales cero aparecen generalmente en espacios anti-de Sitter, ¿no? Que son justamente los espacios que no cumplen con la correspondencia. La correspondencia solo fue hecha para espacios asintóticamente planos y espacios que tienen un horizonte cosmológico, ¿no? Para espacios ADS esto no funciona, ¿no? Y es una especie de protección que la propia fórmula tiene porque uno no logra, digamos, hacer el cálculo analítico para demostrar esto. Entonces, para espacios ADS eso no se cumple y como en esos espacios aparecen esos casos raros, ¿no? de la frecuencia real ser cero, entonces no daña de ninguna manera la correspondencia. Gracias. Tenemos una pregunta más de Eduardo González. ¿Se puede saber cómo es el interior de un agujero negro supermasivo, es decir, su estructura y capas, con el estudio de las ondas gravitacionales que llegan, como la analogía con la estructura del interior de la Tierra, con el estudio de las ondas que la atraviesan? Lamentablemente, no. ¿No? Yo creo que es la pregunta por el $1.000.000, saber qué hay dentro de un agujero negro, ¿no? Las ondas gravitacionales son ondas que viajan a la misma velocidad de la luz. Entonces, si una onda gravitacional, no sé, si en algún momento nuestra tecnología nos permite generar ondas gravitacionales y mandamos esas ondas gravitacionales al agujero negro, ellas nunca van a regresar. Así que uno no puede saber qué hay dentro, ¿no? Obviamente existen modelos matemáticos, ¿no? que permiten imaginar qué puede estar pasando ahí dentro, ¿no? Pero lo que uno nota en primer lugar, y uno lo puede ver aquí en la propia métrica de Schwarzschild, está mi métrica aquí, no está más atrás. Cuando uno traspasa el horizonte de eventos aquí, lo que pasa es que este término cambia de signo. En otras palabras, lo que era espacio pasa a ser tiempo y lo que era tiempo pasa a ser espacio, ¿no? Entonces, hay unos esquemas que son los diagramas de Penrose, donde uno puede más o menos tener una idea de cómo es el interior del agujero negro, o sea, lo que uno matemáticamente podría esperar, ¿no? Y hay unos agujeros negros inclusive donde si algo que entra puede sobrevivir, podría no llegar hasta la singularidad central, ¿no? Sino escapar de esa singularidad, ¿no? A pesar de que se queda dentro del horizonte de eventos, pero no golpea la singularidad central. Sin embargo, para poder entender mejor lo que pasa ahí dentro, probablemente necesitamos de la ayuda de la mecánica cuántica, ¿no? Una teoría de gravitación cuántica, porque es una región donde el campo gravitacional es demasiado fuerte, demasiado intenso, y la teoría clásica ya no nos permite hacer ninguna previsión. La teoría clásica se limita hasta la región del horizonte de eventos y afuera, ¿no? Pero aún todavía no tenemos una teoría de gravitación cuántica. Hay muchos intentos para eso, pero todavía no hay nada definitivo. Así que estamos a la espera de encontrar eso que nos permita por lo menos matemáticamente saber qué es lo que uno puede esperar, ¿no? Ya que aparentemente con la tecnología que tenemos nunca vamos a poder saber qué hay dentro. Sí, gracias. Creo que esas son todas las preguntas por el momento. Gracias por escuchar a la doctora Berta. Les informo, les comunico que se pueden seguir la transmisión del grupo de Facebook, del grupo estudiantil de física teórica y también en la página del YouTube. Muchas gracias.